Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema de Juan 1:1 y la Anábasis de Jenofonte. Y para eso veamos la regla de gramática formulada por Colwell. Es una regla para el uso del artículo en el griego del Nuevo Testamento. La regla de Colwell dice: veamos el texto en el griego. En pantalla vemos el texto griego de estas dos oraciones, como vemos aquí en pantalla. En la oración de arriba dice kai theos inho logos, y en la oración de abajo dice emporion deinton horion. La regla nos dice, si tengo un verbo copulativo, como vemos en pantalla, las dos oraciones tienen un verbo copulativo. ¿Qué sustantivos rodean al verbo copulativo? El sustantivo que está antes del verbo copulativo, si no tiene artículo, por lo general es definido. Como notamos, los dos sustantivos que están antes del verbo copulativo no tienen artículo, según la regla sería por lo general definido. Entonces quedaría así. En la oración de arriba sería y el Dios era la palabra. Y en la segunda oración sería y el mercado era el lugar. Pero ojo, el contexto determinará si es definido, cualitativo o indefinido. Daniel Wallace resume la regla: un sustantivo preverbal, o sea, un sustantivo que está antes del verbo copulativo y que no tenga artículo, o sea, que esté anartro, o sea, sin artículo, es normalmente o mayormente cualitativo, algunas veces definido y raramente indefinido. Como es raramente indefinido, los falsos testigos de Jehová no se apoyan en el griego del Nuevo Testamento, sino en la Anábasis de Jenofonte, para poder traducir un Dios en Juan 1:1. Pero recordemos, el contexto determinará si es definido, cualitativo o indefinido. En Juan 1:1 vemos y en español o kai en el griego, que es una conjunción y funciona como un nexo coordinante de adición. Me está sumando información de la palabra o del logos. En cambio, en la Anábasis de Jenofonte, y o de, como ven acá en pantalla, de en el griego, tiene múltiples usos o funciones. Una de esas es adversativa y eventualmente sirve como un marcador lingüístico de desarrollo narrativo. Y no necesariamente está adicionando información como lo hace la conjunción kai en el griego, y que también tiene esas funciones a veces. En este contexto de la Anábasis de Jenofonte vemos la traducción en el griego. Vemos acá la traducción en el griego. Vemos acá que termina con un punto y empieza emporion deinton horion. Y acá vemos el punto y coma. El lugar era un centro comercial. Notamos que vemos que empieza con, o sea, orillas del mar, punto y coma. El lugar era un centro comercial o el lugar era un mercado. Vemos que la conjunción y o de en griego no me está adicionando información como la conjunción kai en Juan 1:1, que sí me añade información del logos o de la palabra. Como vemos en Juan 1:1, tiene tres cláusulas. En el principio era, sería en el principio era la palabra o en principio era la palabra, sería la primera cláusula. La segunda cláusula sería y la palabra estaba en relación a Dios o y la palabra estaba con el Dios. Acá tenemos el artículo son. Y la tercera cláusula sería y Dios era la palabra. Sabemos que hay tres cláusulas y que las tres cláusulas hacen parte de una oración llamada una oración compuesta, y que están coordinadas por la conjunción kai, como vemos acá en pantalla, la conjunción kai o i en español. Veamos, en el principio era la palabra y me va a añadir más información de la palabra y la palabra estaba en relación a Dios o con Dios y me va a añadir más información de la palabra y Dios era la palabra. En cambio, en el contexto de la Anábasis de Jenofonte, el de o el i, como vemos acá en pantalla, el de o el i, ni siquiera lo traducen. ¿Por qué? Como notamos acá en pantalla, el lugar era un centro comercial. No lo traduce porque acá sigue el kai,
que me va a añadir y me van a dar más información. Pero en la oración no traducen el de o el y. ¿Por qué? Porque es un marcador de desarrollo narrativo, como ocurre en Mateo 1:2. Cuando se da la genealogía, podemos omitir la conjunción de o y. Veamos. Acá vemos en Mateo 1:2 la conjunción de o y. Y acá sí vemos la conjunción Kai más adelante, pero podemos omitir esa conjunción. Veamos. Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. Y acá sí tenemos la conjunción Kai, que me va a añadir más información. Entonces, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Como vemos, se hace una lista y se omite traducir y todo el tiempo. Como podemos traducirla, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Pero la podemos omitir porque es un marcador de desarrollo narrativo. Ese de lo podemos omitir. Vimos como la conjunción, veamos acá en pantalla, vimos como la conjunción y o kai y la conjunción de o y tienen diferentes funciones. Ahora sigamos con Dios. Dios es un sustantivo preverbal, o sea, es un sustantivo que está antes del verbo copulativo y es anartro, o sea, sin artículo. Y mercado, como vemos acá en pantalla, también es un sustantivo preverbal, o sea, antes del verbo copulativo y también está anartro, o sea, sin artículo. Era, como vemos en las dos oraciones el verbo copulativo era o verbo atributivo, y hologos, o sea, la palabra sería el sujeto de la oración porque está articulado, y en la otra oración sería el lugar sería el sujeto de esta oración. Ahora veamos el contexto de la Anábasis de Jenofonte. Veamos. Desde allí recorrió a través de Siria en una etapa 5 parasangas hasta Miriando. Parasanga es una distancia, una medida, hasta Miriando, ciudad habitada por fenicios a orillas del mar. Punto y coma. El lugar era un centro comercial. Y vemos acá la conjunción Kai. Y que me va a añadir más información. Y anclaban allí muchos barcos mercantes. Entonces notemos que la conjunción de o y está omitida, no la traduce. Ahora, la palabra, como volvamos arriba, la palabra se refiere a una persona viviente. En cambio, el lugar es un espacio geográfico. Ven que semánticamente no tienen la misma connotación ni el mismo significado. Una cosa es una persona que es viviente, que está activa, versus un espacio geográfico que por sí queda hasta indefinido, aunque tenga el artículo determinado. ¿Por qué? Porque el lugar puede ser cualquier parte. Aunque esté determinado, semánticamente tiene un sentido indefinido. El lugar, ¿cuál lugar? Miriando, o sea, el lugar, ¿cuál lugar? Miriando. ¿El lector conoce a Miriando? No, Miriando, o sea, ese lugar, ¿cómo era? Ese lugar era como un mercado, o era como un centro comercial. Tiene las características de un centro comercial o tiene las características de un mercado. Por eso tiene el artículo indefinido, un mercado, o tiene las características de un mercado. El lugar es impersonal. Ya ahí no hay paralelismo desde el punto de vista semántico. En cambio, Juan conoce al logos o la palabra y quiere presentarlo. Por eso es definido la palabra. Veamos Juan 1:1. En el principio era la palabra, o en el principio era o existía la palabra. El verbo imperfecto era nos quiere decir en el principio, nos está ubicando temporalmente al principio. Vamos al principio. ¿Saben quién estaba en el principio? La palabra ya existía en el principio, porque Él es antes del principio de toda la creación. Él es antes del principio del tiempo y espacio.
Dios existe antes del tiempo, Dios existe antes del principio del tiempo y espacio. Él es antes de toda la creación. Juan nos quiere decir que la palabra tiene la misma sustancia que Dios, por eso Él es antes del principio. Pero los falsos testigos de Jehová oscurecen el pasaje diciendo que no es en el principio, sino en un principio, porque según ellos en el principio Dios creó a otro Dios. Y en el otro principio, Dios creó todo lo demás por medio de ese otro Dios. Imagínense. Los falsos testigos de Jehová no quieren que conozcan a la palabra y en la traducción del Nuevo Mundo 2019 eliminan la conjunción y o kai en el griego que me adiciona o me suma información de la palabra. O sea, como vemos acá en pantalla. En el principio era la palabra o existía la palabra y ellos eliminan esta conjunción kai y la palabra estaba en relación con Dios o con el Dios conocido y la palabra estaba en relación con Dios y la palabra estaba con el Dios conocido. Y Dios era la palabra, o sea, la palabra tiene todos los atributos del Dios conocido. Lo que nos quiere decir Juan es que la palabra que se hizo humano tiene todas las cualidades del Dios conocido, pero ahora siendo hombre. Siendo hombre nos referimos a su nacimiento de la Virgen María. La palabra existía en forma de Dios, o sea, con los atributos de Dios. Y se hizo carne voluntariamente, intencionalmente. Él toma el atributo de la carne, o sea, a sí mismo se despojó, tomando la forma de siervo. Pero los falsos testigos de Jehová te dirán que es un Dios como un Dios de muchos. Pero como quién, si es el único creado por Dios mismo según ellos. Porque las demás cosas fueron creadas por medio de ese Dios creado. Los falsos testigos de Jehová atacan la divinidad, la sustancia de la palabra y quieren reducirlo a un Dios como los ángeles, a un Dios como los ángeles, como los jueces injustos, como Moisés. Estos son llamados dioses porque eran representantes de Dios. ¿Estos llamados dioses tienen la ontología de Dios? No. Por eso no son dioses ontológicamente. Son llamados dioses porque eran representantes de Dios y por eso no reciben adoración. Juan nos dice, a diferencia de estos dioses o de estos llamados dioses, veamos Juan 1:2. Juan nos dice, a diferencia de estos llamados dioses, veamos Juan 1:2. O sea, la palabra estaba o existía en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, o sea, de la palabra. Y sin Él, o sea, sin la palabra, no llegó a existir ni siquiera una cosa de lo que ha llegado a existir. Acá vemos cómo la palabra estaba actuando en la obra de toda la creación, porque sin Él nada hubiera existido. Espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like y si no, dislike. Pero lo importante es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. Nos vemos, hermanos, en el próximo video. Gente, no se dejen engañar. Hasta luego. Hasta luego.